Ya estamos aquí, buenas noches, vamos con los asuntos más importantes que nos deja este martes 3 de junio y que igual quieren saber. Por ejemplo, hoy ha sido el día de los nervios y sensaciones de los estudiantes que se enfrentan a la prueba de acceso a la universidad. En nuestra provincia son 1.665 los jóvenes que esta mañana han debutado en una nueva selectividad que da más peso a las competencias y a la ortografía y fija unos criterios de corrección comunes para todo el país. No he podido dormir de los nervios. Nervioso, a ver qué tal. Lo hecho está, y ya está, confiar un poco, que tenga algo que pasar lo que tenga que pasar. Dos presos de la cárcel de Burgos se han fugado, aprovechando una salida de la prisión para realizar varias etapas del Camino de Santiago. La fuga se produjo el miércoles de la semana pasada, cuando el grupo de presos caminaba por Palencia. Nada se sabe de momento de su paradero. Y hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de mayo. En Burgos la lista de desempleados se redujo en 319 personas. El sector servicios fue el que más aportó, sacando de su lista a casi 200 desempleados. La afiliación a la Seguridad Social siguió repuntando, contabilizándose en la provincia 1.300 afiliados más que en el mes de abril. Y hoy analizan las cosas que pasan. Elías Gutiérrez, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Rafa. A su lado, Joaquín Delgado, ¿cómo estamos? Estupendamente, Rafa, buenas noches. Vamos a comenzar con una polémica con qué va a pasar con los partidos del Burgos mientras el plantío se encuentra en obras, y eso será un hecho a partir de julio del año que viene. La alcaldesa de Burgos nos dijo ayer en esta mesa que era partidaria de que la empresa cumpla su compromiso inicial de hacer primero una tribuna, no tres. Afirmó apostar por una obra por fases y bajo ningún concepto quiere que la afición tenga que desplazarse a otros campos. Elías, ¿tú tienes ganas de hablar de asunto? Bueno, la verdad que soy socio y sí que es muy comentado entre los socios y simpatizantes el asunto. Lo que pasa que, bueno, pues yo creo que mal empezamos. Mal empezamos porque causa perplejidad que se hable de algo que no se conoce. Desconocemos cuál es el proyecto, desconocemos absolutamente todo, ¿no? Y veo que en el ayuntamiento también, y estamos hablando de un campo que es municipal. Hay varias cosas que son claras y que son evidentes, y es que el Burgos, o la nueva propiedad del Burgos, cuando lo compró, asumió ya el compromiso de construir la nueva tribuna. Todas las obras sabemos todos que se pueden hacer por fases y que el Burgos tiene que cumplir con eso. Además, quiero recordar que en segunda división hubo unos fondos CVC que precisamente eran para realizar obras como esta, ¿no? No sé si quedará algo de dinero o no quedará. Lo cierto es que la empresa o las personas que lo han adquirido ya sabían que ese compromiso estaba sobre la mesa. Yo sobre el tema del campo tengo una opinión muy clara y es que yo creo que es una obra que es muy significativa y que quizás sea el momento de pararnos todos a pensar y dar una vuelta a todo esto, ¿vale? Pero la exigencia ahí está. No vale que el ayuntamiento haga otros esfuerzos para que luego el que ha comprado venda a costa de esos esfuerzos. Y digo, si tú has comprado por 15 y ahora el ayuntamiento pues pone en valor el campo y la explotación del campo, etcétera, etcétera, puede el club pasar a valer 25 y vendes, los 10 te los llevas tú, no se lleva nada el ayuntamiento. Entonces, eso es que yo creo que es lo que está valorando o lo único que tiene que valorar el ayuntamiento, porque lo que se pretende ahora es cerrar la tribuna con el fondo norte y con el fondo sur. ¿Y quién va a pagar eso y qué repercusión tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que está por explicar. Decías que nadie conocía el proyecto real que llevar a cabo la empresa, pero cuando ayer dijo aquí la alcaldesa una tribuna, no tres, imagino que la intención inicial sería las tres tribunas. No, la intención inicial es la primera la tribuna. Ese es el pacto o el convenio firmado entre el Burgos y el Ayuntamiento, es lo que ahora mismo ocupa la tribuna. Hay un espacio muy grande
de cierre de los dos anillos entre la tribuna, el fondo sur y el fondo norte, y eso es lo que el Burgos ahora quiere realizar también. Vale. Lo que pasa que hay que explicar quién va a asumir ese coste y cuál es el proyecto. Yo entiendo que cualquier empresario que llegue a hacerse cargo del Burgos y ve lo que es, que desgraciadamente el plantío es un campo del año 1964 y que, por hablar en términos futbolísticos, es un futbolín, no es un campo. Es que caben prácticamente los mismos en el baloncesto que en el fútbol, y no tiene mucho sentido eso, cuando además hay que valorar que la aspiración del Burgos es algún día volver a la primera división, y tienes que tener un campo acorde a los tiempos que corren. Y poderlo utilizar para otros deportes y traer otras actividades. O sea, todo eso va a ser bueno para Burgos. Por eso digo que hay que repensarlo. Yo, por terminar y por abrir un poco más la polémica, ya fui contrario públicamente en este espacio a la reforma de la lateral. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que el sitio donde está, bueno, puedes acceder andando, sí que es cierto, desde muchas partes de la ciudad y demás, pero sigue habiendo mucha gente que se tiene que desplazar en coches, y todos vemos cómo está la zona de Veguillas, cómo está toda la zona, todos los entornos del campo, ¿no? Y quizás una forma pues a futuro, y que habrá que pensar, es la que ha adoptado, por ejemplo, Bilbao, y hasta que no hizo su campo nuevo, no hizo el otro. ¿Qué requiere para eso? Pues el recalificar el plantío, para obtener el dinero suficiente para construir otro, y eso requiere unos acuerdos políticos que en este momento yo los veo muy complicados. Con lo cual, ahora, ¿cuál es el compromiso, como decía la alcaldesa, firmado, y la exigencia que tiene que ejercer el ayuntamiento? La construcción de la tribuna, solo de esa tribuna. Y ahí hay que escuchar al Burgos para ver qué quiere hacer con las otras dos y qué plan de remodelación de algo que no es suyo tiene para esos otros dos anillos. Esa tribuna se podrá hacer, porque técnicamente es todo posible, claro, por fases, con lo cual estoy seguro que muchos de los socios que estamos en tribuna se nos podrá mover a otras zonas del campo e ir haciendo esa tribuna por fases. Y esto no requiere de nada, porque yo me llevaba las manos a la cabeza cuando se explicaba lo del campo portátil. O sea, el de Villalonquejar. Bueno, es que eso es una locura. O sea, yo he estado viendo el Trofeo Conde Godó, por ejemplo, de tenis, que utiliza mucho este tipo de instalación, o en Copa Davis, y bueno, es que en un tenis ya ves cómo se mueve toda la estructura, pues imagínate en un fútbol. Vamos, yo no iría. Yo no iría. Joaquín, ¿te quieres manifestar? Bueno, primero le doy enhorabuena a Elías por el speech. Porque ha agotado todo su tiempo ya. Es socio del Burgos, está en tribuna y además está en el Conde de Godó. O sea, lo cual me da muchísima envidia. Yo lo que creo que aquí falta información en el sentido de que no sabemos cuál es el convenio que está firmado, cuál es el contenido exacto de ese convenio, porque claro, parece que unos hablan de una cosa y otros de otra, con lo cual, y el convenio es el que es lo que dice, y lo que dice generar unos derechos y unas obligaciones. A partir de ahí sí que se puede modificar, pero hay que partir de esa base. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el que firma ese convenio no son los actuales propietarios del Burgos Club de Fútbol, que por otra parte es una entidad privada, aunque a todos nos parezca que es maravilloso y fantástico el que haya fútbol profesional en Burgos, etcétera. Bueno, a mí igual no me parece tan maravilloso y tan fantástico, pero bueno, yo creo... Es un proyecto de ciudad, pero es una empresa privada. Bueno, pero es una empresa privada, con lo cual hay que tener mucho cuidado, porque con lo público, cuando se junta con lo privado, hay que poner muchas cautelas y muchas precauciones. Entre otras cosas, por esa sospecha que apuntaba Elías de que alguien pueda hacer caja con un determinado proyecto y llevárselo a otro sitio. O sea, que es que todo puede pasar, porque efectivamente así ha pasado en otros lugares. Y en tercer lugar, yo creo que se trata de una estación municipal, y los que nos gustan otros deportes que también tienen mucho éxito en Burgos, como el rugby, por ejemplo, pues nos gustaría que pudiese ser utilizado también, como ha pasado en Valladolid, que se utiliza el campo de Zorrilla también para la final del otro día, que desgraciadamente no estaba el equipo de Burgos, pero sí los dos equipos de Valladolid, la final de la Copa de Rugby del otro día, por ejemplo, ¿no?
Bien, pues si avanzamos, 1.665 estudiantes en nuestra provincia se enfrentan desde hoy a la prueba de acceso a la universidad, la PAU. 3 días de exámenes que han comenzado a las 9 de la mañana y que este año llegan con novedades como dar más peso a las competencias y a la ortografía y fijar unos criterios de corrección comunes para toda España. El folio está numerado, entonces el número 6 le podéis emplear para sucio. Son las últimas instrucciones antes de empezar la prueba de acceso a la universidad. Un poco nerviosos, la verdad. Me duele un poco la cabeza, pero porque no he podido dormir. Yo estoy bastante tranquilo. Empezar por lo que te sepas para dejar para el final, para más tiempo, lo que peor llevas. Es un momento clave para los 1.665 estudiantes que este año realizan la prueba en la provincia de Burgos. Primer examen, lengua castellana y literatura. Nos saqué de Luces de Bohemia, de Pascual Duarte con Camilo José Cela. Al principio hemos empezado un poco nerviosos, pero bueno, según iba pasando el examen, todo ha ido mejor. Justo el tema que igual peor llevaba o menos había mirado es el que ha tocado. En esta nueva PAU, al menos el 25% de las preguntas evalúan destrezas y competencias, y la coherencia y corrección gramatical, léxica y ortográfica de las respuestas cuentan un 10% de la nota. En el primer ejercicio hay que hacer un resumen del tema que nos dan, después tenemos que dar nuestra opinión. A mí me ha parecido el más complicado y creo que ahí nos pueden bajar muchos puntos porque cada uno entendía el ejercicio diferente. Otra novedad de este año es que hay unos criterios de corrección mínimos comunes para toda España. Los correctores tienen una guía de calificación para cada uno de los ejercicios, con lo cual entendemos que va a haber un trato objetivo, ¿no?, para todos. Hasta el jueves, 130 personas velan en la UBU por el buen desarrollo de la prueba, que por primera vez cuenta con un puesto de atención psicológica para los estudiantes que lo necesiten. Tenemos aquí el programa de relajación en realidad virtual, que es un programa muy rápido de cara a calmarse, entonces les metemos en un vídeo 360 inmersivo. El 12 de junio a las 12 del mediodía se publicarán los resultados de esta prueba, que el año pasado superó el 98% de los convocados. Bueno, todo un acierto, ¿no? Ese puesto de atención psicológica, un vídeo de relajación en realidad virtual. Joaquín, eso es una novedad. Bueno, esta novedad. Yo estaba pensando ahora cuando estaba viendo a los futuros estudiantes universitarios, pues me veo en la época en la que yo estaba ahí y efectivamente eran unos nervios tremendos, sí, pero desde luego cambiaba, o sea, ahora mismo volvía a pasar esos nervios. Yo les quedaría muchos ánimos porque les queda una vida por delante y aprueban el 98%, significa que la mayoría de la gente va a poder cursar estudios universitarios. El problema es el circo, es decir, el circo me refiero a ese, digamos, conocimiento que se establece de una manera circense, porque ya estamos hablando de 14, 15, de gente que tiene que hacer unos exámenes hiperbrillantes, que tiene que tener unos conocimientos tremendamente demostrados y demostrables. Es muy complicado y eso significa que hay muy poca gente capaz de tener ese reto y que además no garantiza, por otro lado, nada más que esa selección se ha hecho de manera objetiva, pero no garantiza luego el éxito de esas personas en esa determinada, porque hay gente que puede ser muy brillante en eso y luego no adecuarse o no acertar con la carrera que quiere, ¿no? Y lo que sí que me gustaría comentar es que el hecho de que ahora los exámenes sean de alguna manera se valoren más habilidades que son realmente muy importantes, también quita un poco de objetividad a la hora de la calificación, que en definitiva es lo que se está buscando, que haya objetividad en la calificación, porque estamos hablando de que la gente supera el examen, como he dicho, pero luego tiene que entrar en determinar, es decir, el pensamiento lógico, el pensamiento abstracto, las capacidades de deducción, yo creo que se presume del 98% de las personas que están ahí, con lo cual, al final, ese más que hay que pedir para que entraran en determinadas facultades, eso no se compagina muy bien con criterios de corrección que tengan que ver con lo subjetivo, que es decir, con la capacidad de análisis, la capacidad de resolución a un problema, etcétera, que es, al final, lo estaban diciendo los alumnos, al final resulta que hay varias posibilidades, varias vías para llegar igual a un camino que igual no son valoradas de la misma manera. Yo creo que eso puede ser un problema. En todo caso, todos los esfuerzos por unificar y por que esto sea lo mismo en Burgos que en Santa Cruz de Tenerife, pues yo creo que está bien. Precisamente por eso último que has apuntado, prácticamente las primeras voces que se han pronunciado al respecto de esta prueba ya están avanzando que las calificaciones van a ser inferiores este año. Elías. Pero es, vamos a ver, pueden ser inferiores, pero lo importante es que son los criterios de corrección. Desde mi punto de vista es algo muy importante, porque sucedía que en Burgos, por poner el ejemplo nuestro,
no daba lo mismo que te corrigieran unos que te corrigieran otros el mismo examen. Entonces, ahí sí que unificar esos criterios de corrección es muy importante. Aquí pues son 665 alumnos, 11.000 y pico en toda Castilla y León. Yo creo que esos criterios, para no generar desigualdades, son importantes. Como anécdota, decirte que, bueno, pues que lo que ha caído es algo, son preguntas esperadas, pero la anécdota en Burgos ha sido pues que una de las preguntas ha sido la de Camilo José Cela, la familia de Pascual Duarte, y la primera edición de la familia de Pascual Duarte se editó en Burgos, en la imprenta Aldecoa, con lo cual pues luego tuvo tanto éxito el libro que las siguientes ediciones ya se hicieron en Madrid, pero la primera se hizo aquí en Burgos. Y luego pues el comentario de texto, por ejemplo, que ha sido en Castilla y León universidad pública, universidad privada, algo que muy de actualidad. Muy de actualidad y muy de debate en los últimos meses. Por ejemplo, a diferencia de Madrid, vamos a comparar con otra comunidad que tenemos muy cerca, por ejemplo, allí les ha caído la generación del 27 y el comentario de textos, en vez de ser universidad pública o universidad privada, ha sido la DANA. Seguramente habrá alguien que no se haya enterado que ha habido una DANA, puede ser, porque últimamente tenemos una generación de jóvenes pues que se informan poco, que leen poco, que están en lo suyo, que están a otras cosas, ¿no? No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los jóvenes siempre son mejores que los mayores. Puede ser que lo sean, porque pero si no porque gracias a eso ha avanzado la humanidad. Yo no he dicho que sean mejores o peores, yo he dicho que están a otras cosas, ¿no? Entonces, quiero decir que son preguntas que yo creo que todos tienen solvencia suficiente para poderlas contestar. ¿Pero le veis sentido a la celebración de esta prueba, Joaquín? Yo sinceramente no. Yo creo en la suficiencia. Ha ido probando año tras año sus asignaturas. Yo creo en la suficiencia permanente, es decir, que tú vayas demostrando la suficiencia en unas capacidades a través de un bachillerato y, por supuesto, de ir superando de manera progresiva todas las asignaturas. A partir de ahí, sí que tenemos un problema de que hay que, como decía antes, pues que hay que establecer un criterio de selección para determinadas facultades o determinadas escuelas. Eso se podría solucionar, yo creo, a través de las propias escuelas y facultades. Pero, bueno, algo hay que hacer, evidentemente. Y lo que a mí me parece peligroso es que cuando uno hace un test, por ejemplo, los tests son muy claros. Es decir, con independencia de que a mí me gusten menos o me gusten más respecto de las capacidades que demuestra un test o que no demuestra un test. Pero lo que sí es cierto que es muy objetivo. Es decir, que un test, tantas preguntas han estado bien, tantas preguntas han estado mal. Ahora, si a mí me preguntan sobre la DANA y resulta que dentro de esas capacidades que yo tengo de argumentar, etcétera, etcétera, son argumentos contrarios a igual a la subjetividad del que está corrigiendo, pues tengo un problema, porque es inevitable. Entonces, es muy difícil establecer criterios objetivos cuando se trata de establecer una selección que tiene poco que ver, curiosamente, con el objetivo que es el estudio de una determinada facultad, que ya te enseñarán eso en esa facultad, porque eso no lo tienes por qué saber. Con lo cual, bueno, es un problema que tendremos que ir solucionando. De hecho, que el 98% apruebe significa que el bachillerato y demás funciona, es decir, que al final la nota funciona. Estamos efectivamente ante un criterio de selección, que no es tal, porque el 98% pasa, con lo cual yo creo que no hace falta establecer ningún sistema para apartar momentáneamente a un 2%, porque digo momentáneamente porque seguramente en la siguiente convocatoria pues ese 2% aprobarán absolutamente todos. Pero y el otro criterio de selección pues es que lo hagan, sean las propias universidades las que hagan ese criterio. Yo creo que es que no haría falta ningún criterio, yo voy a una tercera vía. Es decir, yo creo en lo que dice Joaquín, en una formación continua, y que la propia universidad, cuando tú realizas o escoges los estudios que quieres realizar, ya te selecciona, ya te aprueba y te suspende, y en función de las horas que hayas metido de estudio tienes hábito para sacar las asignaturas o no, etcétera, etcétera, o los puedes ir cogiendo o lo que sea, pero yo creo que es una prueba que ahora mismo no sé, es una prueba más y no tiene mucho sentido.
Pues les contamos ahora que el paro en Burgos volvió a recortar sus cifras en mayo por cuarto mes consecutivo. La lista de desempleados se redujo en 319 personas. La afiliación a la Seguridad Social también dejó un muy buen dato, contabilizándose al terminar mayo casi 1.300 afiliados más que en abril. Burgos cerró el mes de mayo con 13.121 personas en las listas del paro, 319 menos que en abril y casi un 4% menos que hace un año. En el conjunto de desempleados, las mujeres son más de 7.800 y los hombres se quedan en los 5.300. En cuanto a las personas extranjeras que buscan un trabajo, eran al terminar mayo 1.893 y los desempleados menores de 25 años han bajado ligeramente hasta los 849. Por sectores, el mes pasado el paro se redujo en todos, especialmente en servicios, que logró sacar de su lista 200 personas. Se firmaron en mayo 9.200 contratos en la provincia, un 27% más que el mes anterior. De todas las contrataciones realizadas, 5.600 fueron temporales, frente a 3.600 indefinidas. La afiliación a la Seguridad Social volvió a dejar un buen dato, al contabilizarse en Burgos 158.665 cotizantes, casi 1.300 más que en abril y 2.300 más que hace un año. En Castilla y León el paro bajó un 3% en mayo, la lista de desempleados se redujo en más de 3.300 personas y en el conjunto del país la lista disminuyó en casi 58.000 personas, un 6% más. El número de desempleados ha caído por debajo de los 2,5 millones en España, lográndose el mejor dato desde la crisis financiera de 2008. Ya ven, buenos datos a nivel local, regional y nacional. Destacar ese dato, primera vez que a nivel nacional estamos por debajo de la barrera de 2,5 millones. A mí me parece muy positivo, desde luego. O sea, la bajada de los niveles de desempleo es positivo y bueno, pues lo único pues lamentarnos un poco pues eso, pues de que todavía bueno, pues quedan esos problemas con el empleo juvenil, con el empleo de las mujeres, etcétera, que tenemos que ir solventando. En todo caso, yo creo que la cuestión de lo que es las cifras de desempleo luego tienen que cotejarse con las cifras de la encuesta de población activa, etcétera, etcétera, a ver cómo es, porque a veces las cifras de paro, teniendo en cuenta las estacionalidades y sobre todo el sector servicios, que es el que más se ha movido, pues eso, bueno, al final nos puede dar una idea distorsionada de lo que es el panorama del empleo en España y en Burgos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que bueno, pues echa de menos que haya un empujón un poco más grande del empleo industrial, ¿no? Elías. Bueno, el análisis que habéis presentado es impecable, pero sí que quiero destacar una cuestión, que donde más subida se produce es en el sector servicios, y es precisamente el sector servicios el que adolece de más personas, porque todos vemos carteles de se necesita cocinero, se necesita camarero, se necesita jefe de cocina, se necesita ese sector de la hostelería especialmente, ¿no? Y luego hay que ampliarlo a hoteles y absolutamente a todo. Yo creo que en estos resultados ha tenido una importancia extraordinaria el hecho de que, uniendo a que es cada vez más difícil encontrar personas que quieran trabajar en estos sectores. La Semana Santa ha caído muy tarde y además ha sido prácticamente a continuación el puente de mayo, con lo cual, estando tan cerca el periodo veraniego, hay muchos empresarios de estos sectores que han preferido asegurarse el personal cara a la temporada de verano. ¿Por qué? Porque para ellos era una Semana Santa que era a final de abril, que empalmaba con la primera semana de mayo. En el caso de junio, de Burgos en concreto, quiero recordar que ahora a finales ya de este mes empezamos con los San Pedros. Es decir, está todo relativamente muy cercano en el tiempo, y las contrataciones son las contrataciones o los pagos que tiene que realizar el empresario son mensuales, y ve que puede cubrirlos con esto que hay, ¿no? Entonces, si tú analizas el repertorio que tenemos en Burgos, este fin de semana Nocheblanca, claro. Ahora vamos a tener lo de danza, vamos a tener
La gente, yo creo que en Burgos, el empresario que ha sido un poco previsor ha querido asegurarse con contratos un poquito más a largo. Pues que así siga mes tras mes, que son grandes noticias. Bueno, una última cuestión, les va a sorprender, 2 reclusos de la cárcel de Burgos se han fugado, aprovechando una salida controlada para realizar varias etapas del Camino de Santiago. Bueno, pero por lo visto tan controlada no estaba la visita. Raquel Alonso. Ha trascendido hoy, pero la fuga se produjo la pasada semana, el miércoles 28 de mayo, cuando 12 presos se encontraban realizando una etapa del Camino de Santiago en la provincia de Palencia. Tras comprobar que 2 reclusos de Burgos habían burlado la vigilancia y habían abandonado el grupo, la actividad se canceló y el resto de presos regresaron a la prisión burgalesa. De momento no se ha podido localizar a las 2 personas fugadas. Lo que sí subrayan desde instituciones penitenciarias es que esta actividad se ha realizado 14 veces este año y 48 en 2024 y todas han transcurrido sin ninguna incidencia. Menos mal que tenemos a 2 miembros de la cadena judicial para explicar esto. Elías, Joaquín Elías. El mundo de la justicia, la carrera judicial todavía no. Bueno, a mí, vamos a ver, está claro por la noticia que se está planteando, no se trata de un permiso, es decir, no se trata de una actividad. Entonces, se trata de una actividad que tenía que estar vigilada. Hay que ver exactamente cómo se ha producido esa vigilancia hasta el punto de por qué ha fallado, ¿no? Porque estamos hablando de que eran 12 reclusos, me parece, 12, y 2 de ellos son los que burlan la vigilancia. Bueno, pues es un caso de fuga, sencillamente, es una fuga y como tal hay que tratarlo, es decir, que, pues que muchos de los reclusos aprovechan pues cualquier resquicio para quebrantar la condena. Alguien decía incluso que es uno de las grandes leitmotiv que tiene un preso, ¿no? el tratar de escaparse. Bueno, pues lo que pasa que es claro, la sociedad lo que tiene que tratar es de que no se escapen. Claro, además es una visita que por lo visto lleva realizándose por lo menos desde el año pasado en varias ocasiones y que nunca había ocurrido nada. Digo yo que serán presos a los que les resta poco por cumplir y que esto les puede hacer retroceder en su condena, ¿no? Vamos a ver, aquí depende de lo que consideremos mucho o poco, ¿vale? Una salida segura, que es la primera explicación que se da. Hombre, yo solo creo que ha hecho falta poner de fondo la canción de Verano Azul, ¿no? O sea, decir, cuando dicen 2 reclusos se escapan de la cárcel de Burgos, todos pensamos que se han escapado de la cárcel. Pero es que la cárcel es responsabilidad de unos funcionarios de prisiones que no han tenido nada que ver en todo esto. Es que aquí ha habido 12 reclusos que se han ido de Camino de Santiago con los recursos de todos, y se han ido de Camino de Santiago con un asesor deportivo y 5 voluntarios. Esa es una actividad segura. Es segura para la gente que está realizando el Camino de Santiago, para la gente de los albergues que se habrán contratado, es que esto es de un buenismo, de un happy todo, de un diseño, pues es lo que tenemos, o sea, este tipo de políticas, y el responsable aquí, por supuesto que no son los funcionarios de prisiones, que no han tenido nada que ver en todo esto. Es, pues bueno, la piscina de Nanclares, todos sabemos, Joaquín, cómo tenemos personas que salen de la cárcel, vuelven a delinquir porque están mejor dentro. Y eso te lo vienen a contar muchas veces. Bueno, y dices, yo no he conocido ninguno, ¿eh? Y dices, bueno, pues yo sí, yo sí. Y de verdad es que es kafkiano, o sea, es que lo dices, o sea, pero ¿cómo se puede montar una actividad sin ningún tipo de seguridad? Porque hablamos de los funcionarios de prisiones, porque los funcionarios de prisiones no tienen por qué estar de paseo seguramente por el Camino de Santiago tampoco, pero hombre, alguna dotación de policía o de guardia civil o de algo. Igual es un premio por buen comportamiento. Yo lo que digo es que aquí hay mucho oscurantismo, es decir, los procesos de rehabilitación de los presos y demás no se nos cuenta a la sociedad. No se cuentan las actividades, que muchas las hay buenas y buenísimas. Díganme, a ver dónde están las cifras de rehabilitados, dónde están en base a qué se han rehabilitado, a qué actividades, a qué... Es que hay un oscurantismo absoluto,
absoluto. Y luego hay un gobierno donde aquí, concretamente, en instituciones penitenciarias, lo que prima es el buenismo. El buenismo en todo. Tenemos ahora mismo la cárcel de Burgos, que es un ejemplo. Más o menos el 50% mujeres y 50% hombres. Es que, hombre, las políticas de igualdad, claro, pero cuando hay un recluso dentro drogado en una hiperactividad, golpeando cosas y golpeando a otras personas, ¿quiénes intervienen? Joaquín, tú rematas, breve, por favor. Bueno, yo no, discrepo contigo. Yo no creo que haya oscurantismo. Yo creo que nos faltan datos. Es decir, hay que investigarlo, hay que verlo y exactamente ver qué es lo que está pasando. Yo creo que si buceamos en el tema, veremos a ver por qué estaban estos presos así, por qué eran ese determinado grupo de presos y no otros. Y hay un dato, hay 14 veces que han hecho esto y no ha pasado nada, Elías. Tampoco vamos a ser tremendistas. Y también hay un derecho constitucional a que no solamente el que hace la paga, que efectivamente también, sino que el que la paga también tiene derecho a reinsertarse, porque también es una obligación de la sociedad intentarlo. Otra cosa es que se consiga. Ahora bien, ¿qué ocurre en el sistema? Ocurren anomalías, pues evidentemente. ¿Sabes por qué no tenemos datos, Joaquín? Porque cosas como yo porque estas... no los he ido a buscar. Yo, posiblemente si lo voy a buscar los cosas encuentro. Como estas, la gente no entiende que con sus impuestos se patrocinen cosas como estas. Es decir, es que no se puede estar todo el tiempo con políticas de buenismo. Cuando estamos hablando de delincuentes, mira, la cárcel es para pagar lo que se ha hecho. No, son las dos cosas. La cárcel, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, la cárcel está para reinsertar y para penar, es decir, para cumplir la pena. Tenía que haber sacado ese tema el primero de todos. Función de resocialización y la cárcel, función de punidad. Y la cárcel, después del muro de la cárcel, se acaba. Lo dejamos ya. Después del muro ya no es cárcel. Pues que lo que acabo de decir, que tenía que haber sacado ese tema el primero, porque sí que realmente es un debate súper interesante. Y no descarto volver a hacerlo cuando demos la noticia de que ya les han pillado. Si es que les pillan, pues aprovechamos. ¿Y qué ocurre si mata a 2 personas o 3 o ahora estos 2 fugados? Seguramente no. Pero ¿y qué ocurre? Esperemos que no ocurra eso. Claro, bueno, esperemos que liberemos ya a nuestros queridísimos analistas. Joaquín Delgado, mil gracias. Elías Gutiérrez, lo mismo. Ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana miércoles en cuanto al tiempo? Pues los cielos estarán nubosos, con algunas lluvias o chubascos débiles por el norte y el este. Las temperaturas subirán ligeramente. Descansen si quieren, nos vemos aquí mañana. Buenas noches.